Hola a todos. Hoy les presentaremos una de las obras más influyentes en la historia del pensamiento económico y social, El Capital, volumen 1, Karl Marx. Nosotros somos el grupo número 8, conformado por José Aquino, Estefanía Castillo, Alison Mejía, Génesis Ortiz, Domingo Vázquez y su servidora Cintia Palacios. En el primer tomo de El Capital de Karl Marx, titulado El proceso de producción de El Capital, es una obra fundamental y para muchos es llamado la Biblia de la clase obrera, ya que en esta se sientan las bases teóricas del pensamiento económico, político y social. En el capítulo 1, titulado La mercancía, tenemos 4 puntos clave: la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio y las formas de valor. Tenemos que la mercancía es un objeto externo, una cosa apta para satisfacer las necesidades humanas. Estas necesidades pueden ser inmediatas, tales como el consumo, o mediatas, como la materia prima o medios de producción. La mercancía tiene una doble naturaleza. Puede ser un valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es la capacidad que tiene una mercancía para satisfacer las necesidades humanas, y el valor de cambio es la relación cuantitativa que representa el intercambio de las mercancías. Para que nosotros podamos considerar algo una mercancía, el trabajo que ésta produce debe ser un valor de uso para otros, y este producto debe transferirse mediante el intercambio. Quiere decir que debe de cumplir la característica de tener un valor de uso y también el valor de cambio. La relación cuantitativa que se tiene entre las mercancías que se intercambian solo es la manifestación de otra propiedad. Para encontrar esta propiedad debemos de sustraer el valor de uso y sus propiedades físicas, y nos queda que es producto del ser trabajo, quiere decir el valor. Esta es la cualidad que tiene la mercancía por ser producto del trabajo, y se manifiesta en el valor de cambio, ya que permite que se comparen entre sí como valores de cambio. De cualquier cosa, o sea que de cualquier cosa que nosotros le sustraemos su valor de uso, o sea, su utilidad y sus propiedades físicas, ¿nos será valor? No, ya que mencionamos que el valor es el producto del trabajo, y hay cosas que satisfacen las necesidades, pero que no son producto del trabajo humano. Marx pone como ejemplo el aire, la tierra, los bosques, entre otros. Al igual que algo puede ser útil, o sea, satisfacer las necesidades, y también ser producto del trabajo humano y no ser mercancía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cuantificar el valor? Ya hablamos que el valor es el trabajo humano dentro de una mercancía, y ese se mide por la duración, puede ser días, horas, semanas. Marx explica que aunque Pedro se tarde 2 días haciendo una silla y Pablo se tardó una semana haciendo una silla, no quiere decir que la silla de Pablo tenga más valor solo por haberse tardado más días. No, no se mide de esa manera, sino se mide por el trabajo socialmente necesario para hacer esa silla. Es el tiempo promedio que todas las personas que se dedican a eso se tardan en hacer una silla, y de ese tiempo promedio se saca su valor. En el capítulo 2, el proceso del cambio, nos habla un poco más y nos explica un poco más a profundidad esto del valor de cambio y del intercambio de las mercancías. Nos dice que este proceso se basa en la necesidad de que los productores quieran intercambiar sus productos para satisfacer sus propias necesidades, y que el dinero se convierte en la forma universal del valor, facilitando los intercambios y resolviendo las dificultades del trueque directo, ya que en aquellos tiempos explica que cuando no encontraban equivalencia dentro de una mercancía con otra mercancía, a veces
eh, partían las monedas de oro y con eso completaban el intercambio. Mi nombre es Domingo Antonio Vázquez y yo les explicaré un poco sobre el capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Capítulo 3. El dinero o la circulación de mercancías. En este capítulo se analiza la circulación de mercancías, en otras palabras, la compra y venta, distinguiendo entre el intercambio directo de estas y el intercambio mediado por dinero. Al mencionar intercambio directo de estas se refiere al trueque, que el trueque se basa en el intercambio de bienes. Cuando yo necesitaba un producto de un X valor, necesitaba intercambiarlo por un producto de un valor similar a este. No podía intercambiarlo por un producto de un valor menor, ya que esto no beneficiaría a ninguna de las dos partes. También señala que a las mercancías se les da un valor imaginario que se expresa por medio de dinero, convirtiendo así al dinero en la mercancía universal de intercambio. Este proceso transforma el dinero en el equivalente general, facilitando el intercambio de mercancías al superar las limitaciones del trueque. Capítulo 4. ¿Cómo se convierte el dinero en capital? En este capítulo explica que el dinero por sí solo no puede aumentar su valor, ya que solo es una medida de intercambio universal. Sin embargo, cuando se usa el dinero para comprar mercancías y venderlas a un precio más alto, se convierte en capital, como lo que mencioné anteriormente, convirtiendo todo este proceso en circulación de capital. Destaca también que el capitalismo se basa en la explotación de la fuerza de trabajo. Es cuando el capitalista utiliza el dinero para comprar la fuerza de trabajo de los trabajadores, quienes son los que producen la mercancía, y estas mercancías son vendidas a un precio mayor de lo que normalmente vale la fuerza de trabajo que ellos crearon. A esto también se le conoce como la plusvalía, que la plusvalía, en términos generales, es en una transacción económica se obtiene una diferencia positiva a la hora de comprar, comprar una mercancía y revenderla a un precio mayor, que esto beneficia a los capitalistas como ganancia. 5. Proceso de trabajo y proceso de valorización. Analiza cómo el proceso de trabajo crea un valor y cómo éste se incrementa por medio de la valorización. El valor de una mercancía se determina por el trabajo socialmente necesario para producirla. La fuerza de trabajo es la capacidad que tienen los trabajadores de realizar trabajo y esta es comprada por los capitalistas. Dicho como mencioné en el capítulo anterior, al valor de trabajo el valor del trabajo se le llama a la fuerza de trabajo que hacen los empleados. A esta fuerza de trabajo se le pone un valor y el capitalista le añade un valor más para ganar las ganancias. El valor de la fuerza de trabajo se determina por el tiempo de trabajo necesario para producirla y reproducir las condiciones de los trabajadores. Esto quiere decir que al darle valor a la fuerza de trabajo se toma en cuenta muchos factores, como puede ser el tiempo en producir la mercancía, los gastos, que pueden ser los salarios, pueden ser los gastos en materiales, etc. Y tomando en cuenta todo esto, se le pone un valor. Soy Génesis Eneida Ortiz Ramírez y yo les hablaré sobre los capítulos 6, 7, 8 y 20. Capítulo número 6. Capital constante y capital variable. En este capítulo veremos cómo Marx destaca componentes del capital empleados en la producción, los cuales son, como número 1, tenemos el capital constante, que es representado por la C. La capital constante representa la parte de la capital invertida en medios de producción como maquinaria, herramientas, materias primas, etc. Es importante destacar que el capital no cambia de valor en el proceso de producción, simplemente transfiere su valor al producto final. Como número 2 tenemos al capital variable, que es representado por una V.
que ésta representa la parte del capital invertida en la fuerza de trabajo. También, a diferencia del capital constante, el capital variable sí cambia de valor durante el proceso de producción. Es importante destacar que a partir del capital variable surge la plusvalía, que los trabajadores producen un valor superior a lo que se le es remunerado en el salario. Título número 7. La cuota de plusvalía. En este capítulo, Marx analiza la relación que hay entre el capital variable y la plusvalía. Y es aquí donde Marx introduce también lo que es el concepto de la plusvalía. Como número 1 tenemos la plusvalía, que es representado por una P, lo que significa que es el valor adicional generado por los trabajadores por encima del valor de su fuerza de trabajo. Y este también representa la ganancia del capitalismo. Como número 2 tenemos lo que es también la cuota de plusvalía, lo que es representado como con una S. Y esta es la relación entre la plusvalía y el capital variable, que se expresa en una forma de porcentaje, donde P es la plusvalía y el capital variable es representada por una B. Título número 8. La jornada de trabajo. En este capítulo 8 se profundiza el análisis de cómo se organiza y explica el tiempo de trabajo en el sistema capitalista, donde Marx comienza destacando que la jornada de trabajo no es simplemente una cuestión de técnica o economía, sino una relación social fundamental que define las condiciones de vida y de trabajo de sus trabajadores. En este capítulo también nos habla cómo las leyes estatales juegan un papel crucial en la determinación de la jornada laboral, ya que muchas veces pueden llegar a favorecer a los trabajadores, pero también pueden ser fácilmente eludidas o modificadas por los capitalistas según su necesidad. Muy buenas tardes, mi nombre es José Fernando Aquino Martínez y a mí me corresponde presentarles los capítulos 9, 10, 11 y 12. El capítulo 9 corresponde al tema cuota y masa de plusvalía. Cabe recalcar que la fórmula para encontrar la masa de la plusvalía es P igual a P entre V multiplicado por V. Ahora, para entender un poquito más sobre la plusvalía, les vamos a presentar su definición. Como tal, la plusvalía es una expresión monetaria en son del valor que un trabajador realiza por su fuerza de trabajo. Ahora, este capítulo nos enseñaba dos leyes. La segunda ley nos indicaba que la masa de la plusvalía era producida, que podría ser que en lugar de aumentar, esta podía disminuir por la fuerza de trabajo que se empleaba. Cabe recalcar también que la tercera ley es quizás un poco más amigable, por así decirlo, porque plantea que la masa de plusvalía está dada. Capítulo 10 nos enseñaba acerca del concepto de la plusvalía relativa. Como tal, la plusvalía relativa es la que logra reducir el tiempo de trabajo necesario, ¿sí? De una jornada de 12 horas, el trabajo necesario son X cantidad de horas y el trabajo que sí o sí hay que... y un trabajo que no es necesario son las siguientes X cantidad de horas para completar las 12. Ahora, el tiempo de trabajo necesario es siempre constante. Y cabe recalcar que la jornada de trabajo va a ser variable. ¿Por qué es esto? Bueno, la jornada de trabajo sabemos que a veces se puede extender de más de 12 horas, dependiendo del tipo de trabajo que hagamos o las horas extra que hagamos. El capítulo 11 nos habla sobre la cooperación.
Como tal, la cooperación se puede entender como un trabajo, ¿cómo decirles? Como un trabajo en equipo. Se entiende que la vida social que se adquiere significado cuando el trabajo estaba aislado y se transforma en un trabajo social. Este era un pensamiento justamente de Karl Marx respecto a lo que era la cooperación. Ahora, dentro de la cooperación aumenta la productividad al organizar a los trabajadores de manera simultánea sus diferentes actividades. De esta manera logramos que el tiempo sea menor. Capítulo 12 tenemos la división del trabajo y la manufactura. Tuvo un auge muy potente a mediados del siglo XVI y hasta el último tercio del siglo XVIII. Hay que entender que la manufactura surgió en dos modos. La primera fue reuniendo en un solo taller a los trabajadores de los distintos oficios, como vimos en la cooperación. Y la manufactura podía surgir por un camino inverso, es decir, podía surgir por un lado en el cual los trabajadores no trabajaran de forma conjunta, sino de forma aislada, como se veía antes. Mi nombre es Alison Mejía y yo les hablaré sobre el capítulo 13, 14, 15 y 17. Capítulo 13. Maquinaria y gran industria. En el capítulo 13 se abordan varios aspectos claves relacionados con la introducción de la maquinaria en la revolución industrial. Se discute cómo la maquinaria transformó los procesos de producción, generando conflictos entre el capital y el trabajo. Al competir directamente con el obrero, la organización laboral en las fábricas cambió con la introducción de la maquinaria, convirtiendo a los obreros en parte de un sistema automatizado y generando una división del trabajo más amplia y más compleja. La dinámica de la población obrera se ve afectada por la evolución de la industria, el crecimiento del censo de obreros fabriles y las fluctuaciones económicas que impactan los salarios y las condiciones de trabajo, incluida la explotación de mano de obra barata en diferentes sectores industriales. Unos aspectos destacados son el impacto de la maquinaria, transformación de la producción y conflictos entre capital y trabajo, la organización laboral, obreros como parte de un sistema automatizado y división del trabajo compleja. Y por último, la dinámica de la población obrera. Capítulo 14. Plusvalía absoluta y relativa. En este capítulo profundiza la dinámica de la plusvalía en el contexto del sistema capitalista. Marx explica cómo en el proceso de trabajo capitalista el trabajador se convierte en un agente productor de plusvalía para el capitalista, lo que significa que el valor creado por el trabajador excede su salario. Esta plusvalía es la base de la acumulación de capital en el sistema capitalista. Marx distingue entre dos formas de generar plusvalía, la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. La primera se logra al extender la jornada laboral más allá de lo necesario para cubrir el salario del trabajador, mientras que la segunda implica reducir el tiempo de trabajo necesario mediante mejoras en la productividad y los métodos de producción. Capítulo 15. Cambio de magnitudes del precio de la fuerza de trabajo y de la plusvalía. En este se presenta que Marx profundiza en la naturaleza de la tasa de plusvalía en el sistema capitalista y cómo se expresa a través de diversas fórmulas. Estas fórmulas, que involucran relaciones de valores y tiempo de trabajo, intentan cuantificar la proporción entre el trabajo excedente realizado por el obrero y el trabajo necesario para cubrir su salario. Sin embargo, Marx aún argumenta que estas fórmulas no revelan completamente la verdadera explotación del trabajo en el capitalismo. En el sistema capitalista, el capitalista paga por la fuerza de trabajo del obrero, es decir, el valor o precio de la mano de obra.
Sin embargo, a cambio de este pago, el capitalista adquiere el derecho de disponer del trabajo excedente generado por el obrero sin compensar adicionalmente por este excedente de trabajo. Capítulo 16, el cual nos habla de las diversas fórmulas para expresar la cuota de la plusvalía. Teníamos tres fórmulas, de las cuales la primera, que dice P entre V, es igual o equivale a la plusvalía dividido entre el valor de la fuerza de trabajo. Y esto, a su vez, era equivalente a decir el trabajo excedente dividido entre el trabajo necesario. Esta primera fórmula es la fórmula principal, de la cual derivan las siguientes dos fórmulas. Capítulo 17. Cómo el valor o precio de la fuerza de trabajo se convierte en salario. En este presente capítulo se logra examinar cómo el valor y el precio de la fuerza de trabajo se transforman en salarios en la sociedad capitalista. Destaca que el salario se presenta como el precio del trabajo, pero en realidad el valor de la fuerza de trabajo se basa en la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir los medios de subsistencia del trabajador. Marx subraya que el trabajador vende su fuerza de trabajo, no el trabajo en sí, y que el capitalista busca obtener la mayor cantidad de trabajo con el menor gasto posible. En el capítulo 18, el salario por tiempo, Marx dice que el salario por tiempo se refiere a la remuneración del trabajador en relación al tiempo específico que trabaja, puede ser horas, días o semanas. Esta variación del salario por tiempo puede depender de múltiples factores, incluyendo la duración de la jornada y la intensidad del trabajo. Marx explica cómo los capitalistas buscan maximizar la explotación del tiempo de trabajo a través de la extensión de la jornada laboral y la intensificación del trabajo, y que esta intensificación y la extensión realmente no se ven reflejadas en un aumento de salario. Capítulo 19. El salario por piezas. En este capítulo examinan cómo al darle valor a la fuerza de trabajo, una vez comprada por el capitalista, se transforma en la forma de salario para el trabajador, que el salario es una cantidad de dinero pagada por el trabajo que se ha hecho. Se argumenta en este capítulo que este pago no es equitativo, oculta la explotación del trabajador, porque este pago que se le hace al empleado parece ser una transacción justa y equitativa, pero en realidad es todo lo contrario. Se paga lo mínimo del trabajo que se ha hecho, ya que los trabajadores hacen la fuerza de trabajo y se les debería pagar lo respectivo por este esfuerzo que hacen. Capítulo número 20. Diferencias nacionales en los salarios. Bien, vemos que en este capítulo lo que es el salario nominal, que es la capacidad y cantidad de dinero pagada al trabajador. Y también vemos el salario real, que es la cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede adquirir con el dinero que obtiene. También vemos que hay 4 factores que influyen en las diferencias salariales, las cuales son: número 1, productividad del trabajo; número 2, condiciones naturales; número 3, cultura y costumbres; número 4, desarrollo del modo de producción. Este capítulo nos habla sobre el costo de vida entre diferentes países y cómo impacta el salario real en regiones donde los bienes y servicios son más caros. Por ende, los trabajadores necesitan salarios aún más altos o así también ganar más, buscar nuevos empleos para mantener el mismo nivel de vida. El capítulo 21 nos hablaba sobre la reproducción simple. ¿Qué es la reproducción simple? Prácticamente la reproducción simple es el proceso mediante el cual se producen las condiciones que son necesarias para las fuerzas de trabajo. ¿Sí? Ahora bien, como tal, basándonos en esta definición, el capítulo nos presentaba
que no había ninguna sociedad que pudiera dejar de consumir ni dejar de producir. Eso es sin importar el tipo de reproducción social que haya. Recordemos que una reproducción simple es entonces cuando el trabajador como tal expresa o define qué es lo que necesita para poder ejercer de la mejor manera la fuerza de trabajo. El capítulo de la conversión de la plusvalía en capital. En este capítulo, Marx explica cómo se reinvierte la plusvalía en el proceso de producción, esto con el fin de generar más capital. La plusvalía se puede entender como el valor excedente que los trabajadores producen más allá del valor de su fuerza de trabajo. Este excedente es del cual se apropia el capitalista. Los capitalistas disponen de una plusvalía total, la cual no la consumen totalmente, sino que parte de esta plusvalía la utilizan, la reinvierten en el proceso de producción. La reinversión de la plusvalía, esta reinversión permite la acumulación de capital. El capítulo de la Ley General de la Acumulación Capitalista. En este capítulo se estudia cómo el crecimiento del capital va ejerciendo fuerza sobre la clase obrera. En este capítulo también se estudia la forma en la que está compuesta el capital. El capital está compuesto por dos formas. La primera se le llama la composición del valor y la segunda la composición técnica del variable. En esta composición en la que está estructurado, si se podría decir así, el capital tiene una parte que es el capital constante y el capital variable. El capital constante se le denomina a los medios de producción. Este podría ser la maquinaria con la que cuenta la empresa, digamos. El capital variable es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se refiere a los trabajadores. En el capítulo la llamada acumulación originaria. En este capítulo se estudia, se analiza los orígenes del capitalismo. En este capítulo, Marx explica cómo se dio el paso del feudalismo al capitalismo y cómo fue que se fueron estableciendo las condiciones necesarias para que el capitalismo prosperara y se pudiera desarrollar el sistema. La llamada acumulación originaria, esta Marx la usa para describir el proceso histórico que llevó al proceso de condiciones necesarias para que se desarrollara. En realidad, esta llamada acumulación no es en sí una acumulación de capital, sino que más bien es un proceso en el que se dio el despojo de las tierras por parte del sistema, por parte de los capitalistas a los campesinos. En el capítulo de la moderna teoría de la colonización, en este capítulo Marx analiza cómo el capitalismo se expande a través de la colonización y cómo este proceso también revela las contradicciones que hay en el sistema capitalista. Marx utiliza la teoría de Edward, que él decía que si se le daban las tierras a los campesinos, ellos preferían trabajar por su propia cuenta. Pero Marx dice que para que el capitalismo pueda funcionar como sistema, tiene que haber una clase trabajadora. Entonces vemos como en el mismo sistema capitalista había una contradicción. Entonces Marx recalca estos puntos.